Muchas gracias por continuar con nosotros y en esta segunda entrevista de las 8:45 discutiremos sobre esas controversiales comisiones extraordinarias en el Congreso de la República que han quedado al día de hoy en suspenso por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y para ello hemos invitado a dos expertos que están directamente vinculados al proceso. El licenciado Dorian Taracena, diputado por Encuentro por Guatemala, y el licenciado Manuel Villacorta, analista independiente. Sean los dos bienvenidos a este espacio de análisis. Gracias. Buenas noches. Gracias. Para ponernos en contexto, diputado Taracena, entendemos que hubo una supresión de comisiones extraordinarias, de comisiones en general, con la reforma a la ley del legislativo, pero pues nos sorprende ahora este año con el inicio de la creación de 16 comisiones extraordinarias. ¿Qué pasó en esa sesión? Para que tengamos un poco de contexto, qué comisiones se crearon, cómo fueron creadas en el Congreso y qué resultado tenemos al día de hoy. Ok, buenas noches, saludos a todos. Hay que entender que en esa sesión de Congreso se tocan varios temas. Tomemos en consideración que ahí se vio el tema de representantes del Congreso ante RENAP, Conavigua, Junta Monetaria, y se pasa el tema también que tiene que ver con las comisiones ordinarias y extraordinarias. Se crean 16 extraordinarias aparte de las originales 38 ordinarias. El asunto es que se incumple el procedimiento que está estipulado en el artículo 34, que dice que debe respetarse la proporción que corresponde a cada bloque en función del número de representantes que tenga. Es decir, si quieren en buen chapín es que se repartieron dentro de, curiosamente, los representantes que están en junta directiva, esas comisiones extraordinarias. Entonces se viola el artículo 34, que es lo que la CC manda a corregir, digamos, que por favor se tome en consideración este tema. Y otro que hay que tomar en consideración es que hay de esas comisiones algunas que parecieran ser complementarias o que están contenidas en otras ordinarias. Llama mucho la atención la forma en que fueron dadas y el nombre que tienen estas cada una. O sea, es poco raro el asunto, que no deja, digamos, de tomarse en consideración que pudiera ser más que todo la repartición del pastel que tiene que ver en comisiones. Ahora, licenciado Taracena, ¿qué bancadas son las que salen más beneficiadas? Porque al hacer el análisis matemático hay algunas que inclusive reciben más comisiones ordinarias, digamos, de trabajo ordinario, que las que le tendría que haber repartido por la vía de su peso relativo dentro del Congreso. Exacto. Fíjense que, como cosa curiosa, de las 16, 3 de esas extraordinarias las tiene AC, las tiene 6 FCN, 3 tiene MR, 3 tiene todos y líder aparece con una. Aquí todavía hay que tomar en consideración un tema que está en el tintero todavía, que falta resolver, el asunto de que se necesita que sean partidos políticos. El tema de AC todavía está por definirse, digamos, en cuanto a TSE, si es o no es. A mi juicio, a mi criterio, es que está considerado todavía como no reconocido. Por lo tanto, e incluso no tendría derecho a esas 3 malas ordinarias que puede haber tenido. O sea, todavía es un tema a discutir. Nosotros en su momento, como Encuentro por Guatemala, planteamos un recurso porque en la repartición matemática a nosotros nos corresponden 1.52 comisiones. El número inmediato superior al punto 52 es la segunda, y nos negaron la segunda. Entonces tuvimos que plantear nosotros el amparo para que se nos restituya el derecho de tener una segunda. Y así va a seguir viendo el tema, porque incluso, solo de forma rapidita, es que se acordarán ustedes que también hay un recurso planteado en contra de la Junta Directiva. O sea, aquí hay mucha tela en este asunto. Licenciado Villacorta, ¿cuál es el valor político de estas comisiones extraordinarias en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que el sistema político guatemalteco, en el caso del Congreso en particular, lo que se está evidenciando es que sigue campeando la corrupción en función a la impunidad. Porque una comisión legislativa es muy importante por cuanto tiene el trabajo de analizar un proyecto de ley, por ejemplo, en particular, y dictaminar al respecto para que el Pleno lo conozca. Pero ese dictamen es importante, ¿no? Esa es la función originaria de una comisión. Pero cuando vemos que se crean 16 comisiones, muchas de ellas, si no todas, innecesarias, lo que nos estamos dando cuenta es que los diputados están interesados en crear nichos de poder político, y hablemos claro, para la extorsión
o nichos de poder económico precisamente para obtener logros subyacentes a través de ciertas presiones con sectores sociales. ¿Extorsión a quién, licenciado Villacorta? Por ejemplo, cuando existe una ley que pueda afectar a un sector de la sociedad y digamos un sector pudiente, pues lo que se trata es de recuperar capitales subyacentes para que esa ley no pase, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de crear estas comisiones tiene un fin perverso, es evidente, pero yo diría que lo que revela, y es lo que estos señores diputados no han visto, es que el pueblo de Guatemala está terminando de hastiarse frente a una institución como es el Congreso de la República, que teóricamente debería ser la casa del pueblo, que debería representar los intereses de toda la sociedad y que debería estar consciente de la gravísima situación económica, política y social que estamos viviendo. Pareciera ser que los diputados son una especie de niños perdidos en Disneylandia que no entienden que el país se está incendiando, que la pobreza está creciendo, que la violencia se está incrementando, que los recursos naturales del país están destruidos, que no estamos aprovechando las inversiones externas, sino más bien se están yendo. El Congreso no ve eso, entonces lo que vemos, creo yo, es una acción que demerita al Congreso en general, que le hace daño a todos los diputados en general, porque sé que hay excepciones, y que creo que esto va a apuntalar la decepción social en el sentido de que eventualmente lleguemos ya a la necesidad de plantear un proceso de depuración formal y definitivo en contra de diputados que no entienden cuáles son sus funciones según la Constitución. Diputado Taracena, veíamos en un momento algún diputado de un bloque legislativo que decía que cada comisión costará aproximadamente $500,000 de quetzales. ¿Es una cifra razonable? Fíjese que aventurarse a dar un dato es medio arriesgadón, pero anda ahí rondando un número que más o menos anda entre 5 y 6 millones que puede costar al año. ¿En el año? En el año. ¿Cada comisión? No, es decir, el bloque de comisiones, las 16 comisiones, entre 5 y 6 millones de quetzales más o menos, que es un número, digamos, para la pobreza de este país, para lo que este país requiere, para lo que se está necesitando en salud, en educación, en seguridad. Esto llora sangre. Y es que, miren, a esto hay que sumar algo. Matemáticamente hablando, lo discutíamos allá afuera, es humanamente imposible que los diputados podamos atenderla. Si hacemos una matemática elemental, habemos 158 diputados. Si los 158 pudiéramos participar como máximo, digamos, podemos entre 2 y 4, sí, pero atender 4 es complicado, dejémoslo en 3, podríamos participar en 474. Esto dividido en promedio 12 miembros de cada comisión, es decir, entre 7 y 20, dejémoslo en 12, tendríamos capacidad para atender 39 comisiones. O sea, es físicamente, humanamente imposible atender las otras 16, que es el otro tema que hay que ponerlo en contexto, porque no sé cómo se va a llenar ese vacío de que necesitamos la representación de todos los bloques en esas extraordinarias, que dicho sea de paso otra vez, están contenidas muchas de ellas en ordinarias. O sea, no le veo la funcionalidad realmente como parte importante de dictaminar, como parte importante de poder fiscalizar. No le veo dónde está porque no vamos a estar presentes, no se puede, no tenemos capacidad para eso. Ahora, señor diputado, son el presupuesto general del Congreso para este año es más o menos de 800 millones de quetzales. 800 más o menos. Cuando dividimos 6 entre 800, la relación es de .0075 respecto del presupuesto del Congreso. ¿Eso es significativo? Mire, cualquier centavo de veras que se ahorre en este país es significativo. Cuando hemos tenido oportunidad de ir a visitar, de ir a fiscalizar los hospitales, de ver los medicamentos, de ver las escuelas, y no caminemos muy lejos, vayamos a zona 18, que estamos aquí a 15, 20 minutos, digamos, cualquier centavo que se ahorre en este país que está llorando sangre es bienvenido. Sí, Villacorta, usted mencionaba hace un momento que evidentemente, pues, uno puede interpretar que detrás de la idea de ampliar las comisiones, pues está tener cierto protagonismo en la elaboración de las leyes, porque evidentemente si hay comisiones nuevas, pues habrá un traslape, ¿sí? Y pues tendrán acceso a tocar, digamos, el proyecto de ley antes de que llegue al Pleno. ¿Qué fuerzas en su lectura de las bancadas son las que se acomodan y reaccionan para entender qué actores son los que están tomando el control a través de estas comisiones extraordinarias? Bueno, mira, es complicado plantear esto por cuanto a mí no me consta las fuerzas externas que tienen gran poder sobre los diputados y los intereses propios de cada diputado. Claro. Es un poquito complicado y riesgoso de decir tales y tales partidos, tales y tales personas. Lo que yo creo que debemos entender acá es el alto nivel de perversidad que implican estas comisiones.
porque hemos dicho que económicamente pues no son extraordinariamente significativas, pero lo que sí implica que es un poder político tremendo. Un dictamen de una comisión tiene precio, porque si nosotros somos miembros de una comisión en el Congreso y un dictamen va en favor de o en contra de, podemos venir y negociar si somos corruptos con esos poderes fácticos, dinero bajo la mesa. Es decir, yo recuerdo que había un diputado, que por razones obvias pues, me reservo el nombre, que decía que hasta se le olvidaba cobrar su sueldo de diputado, que tenían que estarlo llamando para que lo fuera a recoger cuando se pagaba con cheque, ¿no? Porque él tenía ingresos por otras vías, ¿no? Y lo hacían en son de burla, y me consta. Es decir, reitero, que el riesgo que estamos asumiendo todos los guatemaltecos es que el Congreso no está entendiendo, la mayoría de diputados no está entendiendo, que el país está en una situación verdaderamente dramática. Ustedes acaban de dar un programa en el tema de la violencia, más viudas, más huérfanos. Es decir, el país va por una ruta al despeñadero, mientras precisamente el Congreso, que debería ser la institución más importante en el tema de la resolución de los problemas, fiscalizando al Ejecutivo, creando una oposición política productiva ante un Ejecutivo que no funciona, que no tiene política pública, aplicar todos los esfuerzos posibles para apuntalar un sistema de justicia independiente y transparente, y vemos que es todo lo contrario. Yo sí estoy totalmente seguro que este Congreso va al colapso, y podría asegurar que vamos hacia un proceso de depuración y que tenemos que apoyarlo, porque este Congreso es totalmente contraproducente para los intereses del país. Bueno, con esas condiciones en el Congreso de la República vamos a un corte comercial y al volver analizaremos las implicaciones directas de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y cómo ello podría dejar sin funcionamiento a esas 16 comisiones. Quédese con nosotros. Para el equipo de Canal Antigua poder acompañarle en esta emisión de A las 8:45. Tenemos ya algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Uno de ellos es el de Raúl, quien nos dice: podríamos incluso tener una nueva constitución, pero sin un nuevo régimen electoral, absolutamente nada cambiará. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag A las 8:45. Volvemos con ustedes, Cristian y Edgar. Muchísimas gracias, Rocío. Y efectivamente en el corte, Raúl pareciera que estuviera acá en el set. Discutíamos precisamente eso. Licenciado Villacorta, ¿a qué le damos prioridad? ¿A una transición dentro del orden democrático y constitucional que hay en el país y respetar el corrimiento, en dado caso muchos diputados actualmente salgan del Congreso de la República, o acelerar un proceso de depuración como se solicitó en el año 92-93? Bueno, yo creo que, Cristian, la Realpolitik se casa en este momento con las necesidades populares. Yo creo que ya después de 30 años de un intento democrático, en donde hemos visto que el Congreso de la República no da a la altura, no funciona en el marco de los intereses nacionales, ¿qué más estamos esperando? Porque en Guatemala hay muchas mentiras, y particularmente políticas, que nos han hecho creer como verdades. Por ejemplo, que la democracia guatemalteca es muy joven y que hay que dejar que madure. Son 30 años de proceso democrático, yo creo que ya es mucho tiempo. Que el guatemalteco es un ser ignorante en el tema político. No es cierto, hemos vivido golpe de Estado, conflicto armado interno, autogolpes, en fin, revocatorias de mandatos, conocemos el tema. Particularmente cuando fueron estas elecciones, Cristian, yo recuerdo perfectamente bien que había un sector que planteábamos que no era necesario llegar a estas elecciones, sino que se prolongara un gobierno de transición por un año más, para darle paso a las reformas electorales y mientras tanto crear nuevos proyectos políticos, y entonces nos hubiéramos encontrado ahora con un mejor sistema político y con mejores candidatos en el Congreso funcionando. Pero precisamente como tú planteas, por esa liturgia política de respetar la institucionalidad, teníamos que ir a elecciones. Y los que planteábamos retrasar las elecciones porque no era producente, pues fuimos estigmatizados, hasta de subversivos, porque estábamos subvirtiendo el orden constitucional. Se necesitaba un stand-by en ese proceso, dejar que madurara un gobierno de transición, las reformas a la ley electoral y la creación de nuevos proyectos políticos. Y hoy tendríamos otro Congreso precisamente y quizás otro Ejecutivo. Entonces, yo creo que la institucionalidad es muy importante, pero respetemos la institucionalidad cuando la institucionalidad está funcionando. Pero si la institucionalidad no está funcionando, es urgente que la sociedad, con inteligencia, con riesgo político, con voluntad y con valor,
particularmente las élites de este país, entiendan que Guatemala va al despeñadero, que no tenemos futuro, que es necesario hacer un cambio político profundo. Creo que si el Congreso de la República no entiende de apuntalar las reformas a la Constitución, sí vamos a llegar a un punto de quiebre de insospechadas consecuencias, y esto va a ser en cuestión de 15 días. Diputado Taracena, usted está desde adentro del Congreso, usted conoce probablemente mucho mejor que nosotros la dinámica interna. ¿Se puede hacer política, se puede hacer cambios con este Congreso que usted comparte? Mire, hoy hay una muestra bien clara de lo que ocurrió. Intentamos hacer hoy una primera reunión plenaria en cuanto a la reforma, digamos, y se mostraron las dos posiciones bien marcadas hoy. Hoy hubo un quiebre ideológico interno, digamos, que no dejó, tristemente, ni siquiera entrar a discutir las enmiendas para poderlas votar. O sea, si quiere, dicho en términos de tiempo, es que estamos exactamente igual que el 26 de noviembre. Porque hoy se había pedido al Pleno que aprobaran, por medio de su votación, que ingresaran las nuevas enmiendas, discutirlas y luego votarlas. Si estaban o no de acuerdo, improbarlas o no, es un tema muy separado. Pero ni siquiera tener la madurez de poder entrarlas a discutir, no sé de qué estamos hablando en realidad. O sea, hoy muy sorprendidos nosotros vimos que no logró avanzar, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, conseguimos 70 votos para que lográramos entrar esas enmiendas. Veo con mucha preocupación que están muy asustados. Veo que al final el tema del derecho indígena es el que más bulla ha hecho, y eso es lo que no ha dejado caminar la reforma constitucional que es necesaria, porque yo creo que nadie de los guatemaltecos está conforme ni contento con la clase de magistrados que tenemos, cómo se elige, cómo llegan, cómo funciona el sistema de justicia, quiénes eligen, a quién castigar y cómo. Miren, es bien serio el tema. Ahora, señor diputado, rectificando, no hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, sino se da un amparo provisional. Que deja sin efecto el acuerdo que crea esas 16 comisiones extraordinarias. Sí. Sin embargo, esto nos refiere ya a un cambio en la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República. Con la posibilidad de un cambio en la distribución de las comisiones, igualmente habría un cambio en los apoyos a la presidencia y a la comisión permanente y la Junta Directiva del Congreso de la República. Fíjese que lo que yo entiendo de esta parte es bien importante, porque lo deja en suspenso. Es decir, las comisiones extraordinarias, si tuvieran reuniones programadas ya para mañana, pasado y todos esos días, están en suspenso hasta que no se dé el definitivo. Esto obligatoriamente va a tener que pasar, ahora sí, por jefes de bloque, consensuar, si ese fuera el caso, consensuarlo, si se podría volver a retomar el tema de hacer la repartición en función de cuánto es cada bloque, y si están de acuerdo, porque insisto otra vez, yo las veo complicadas, innecesarias, caras. Ya platicamos el tema de la capacidad física que tendríamos de atenderlas o no. O sea, hay un montón de temas que hay que tomar en consideración, que yo creo que esto va a tener que ser discutido, obviamente, hoy sí, con todos los representantes de todos los bloques, no solo con los que mencioné. ¿Y esto afecta a esos 5,000 quetzales que reciben los diputados como complemento a su salario por participar de las comisiones de trabajo? Fíjese que no, porque al final del día a usted le pagan o por 2 o por 4. Independientemente si está en 3, o sea, se las van a pagar siempre. Esto es más allá del tema que afecte el ingreso de los diputados. Licenciado Villacorta, usted mencionaba ya la urgencia de apurar el Congreso, pero el diputado Taracena mencionaba un tema que hoy pues dividió al Congreso de la República. Pregunto también, como sociedad, ¿estamos listos o estamos no listos? ¿Tenemos un cambio consensuado? ¿Tenemos una dirección en la cual queremos ir? ¿O el único acuerdo es que el sistema actual es corrupto? Bueno, yo creo que si tú ves el tema de las reformas constitucionales, hay un tema polémico, complejo, que es el tema del reconocimiento de la jurisdicción indígena y sus sistemas legales operativos. Y eso ha demostrado en dónde se encuentra la sociedad guatemalteca. Eso sacó a flote en todo color y en directo las posiciones de la sociedad guatemalteca. Es una tragedia que después de 500 años no querramos ver la realidad de este país. A esa población vernácula que le debemos tanto, y me atrevo a decir que sin la población indígena, Guatemala no sería absolutamente nada. Y les pongo un ejemplo. ¿Quiénes son los que cortan la caña de azúcar? Uno de los principales ingresos de exportación agrícola. ¿Quiénes son los que cortan el banano?
¿quiénes son los que cortan el café? ¿Quiénes son los que nos están propiciando prácticamente esos 7.000 millones de dólares anuales al país? El 90% de los inmigrantes son indígenas del altiplano. Es decir, podemos ver que el indígena en Guatemala está manteniendo el sistema. El alimento que llega a nuestras mesas todos los días es producto de su trabajo. Y además de ello, vemos, por ejemplo, que hasta el tema del turismo, que es otro rubro por ingreso para el país, es producto del indígena. Es producto de un tical que ellos lo construyeron. Es producto de un chichicastenango que se explota a través del folclore, porque eso se explota. La niña indígena bonita cargando una canastita con frutas. Pero no se respeta el derecho de la dignidad indígena. No se respeta su capacidad como sociedad, no se respetan sus derechos humanos. Es decir, la marginación, la exclusión, el racismo sigue latente. ¿Cómo no vamos a respetar ese sistema jurídico? Y termino con esto. Se dice que porque va a contaminar el sistema jurídico nacional. ¿Qué sistema jurídico, me pregunto yo? Si el 90% de los delitos en Guatemala quedan en impunidad, desde un simple hurto hasta un asesinato, si los procesos en los tribunales están detenidos, si hay mucha gente en las cárceles sin ni siquiera tener un proceso abierto. Entonces, ¿cómo pretendemos decir que se va a contaminar un sistema legal vigente constitucionalmente en el país cuando ese sistema no funciona? Es decir, para tu pregunta y respondo, Guatemala está muy dividida y esta factura la vamos a pagar todas. Es una pena que nosotros los guatemaltecos seamos los únicos en el mundo que no tengamos la capacidad de reconocer los derechos de la población vernácula, que ha sido la población que ha construido el país. Ahora, licenciado Taracena, en esta nueva repartición que se pudiera dar a partir del amparo provisional dado por la Corte de Constitucionalidad, Encuentro por Guatemala, bancada Encuentro por Guatemala, espera recibir las dos comisiones. ¿Cuáles son las expectativas? Y tenemos entendido que no es el único amparo. Este primer amparo fue puesto por la Unidad Nacional de la Esperanza, pero hay un otro amparo interpuesto por Encuentro por Guatemala. Así es. Nosotros cuando hablábamos de comisiones estábamos hablando de las comisiones ordinarias. Ordinarias. Nunca Ahí de ya las extraordinarias. No. Ya no hay redistribución. Dentro de las 38 estábamos esperando una segunda. Eso origina que presentemos el amparo después de que lo hizo la UNE. El nuestro va orientado específicamente a demostrar que no se respetó esa regla matemática de distribución, que tenemos derecho a ese segundo. Entonces, este segundo amparo está presentado por Encuentro de Guatemala. Entiendo que hay un tercero todavía presentado, que eso ayer nos enteramos que había un tercero presentado todavía, o sea que esto va a seguir en el tema, digamos, se judicializó, dicho en jerga legal, lo que era comisiones extraordinarias, y esto va a complicar el asunto. Bueno, tiene usted ahí los datos. El Congreso de la República seguirá dando noticia y controversia en la operatividad de las comisiones a lo largo de este año 2017. Cerramos el bloque de entrevistas y ya damos paso al debate a las 10 p.m. con Marjorie Borán.